Ellos son Iker y Toti, y en el video de hoy les explotaré el Minecraft con una máquina de lag súper potente. Ambos son usuarios de Bedrock, es decir, que juegan en celular en mi servidor de Minecraft. Se les diferencia por tener un punto al principio de sus nombres, y este tipo de usuarios se les conoce por no tener el mejor rendimiento del juego. Así que el otro día estaba pensando en alguna idea para video, y qué mejor idea si no es torturar a dos niños en sus casas. Al jugar en celular no tienen la misma cantidad de FPS que un usuario de PC. Según este gráfico que armé en 5 segundos en Paint, dice que la media de FPS es menor. Así se me vino la maravillosa idea de petarles no solo el juego, sino el celular entero. Aquí va mi plan. La idea es armar la máquina que le genere el mayor lag posible a un punto usuario, utilizando diferentes métodos. Y aquí es donde comencé a probar. Te sorprenderá muchísimo cómo quedó al final, créeme. Hasta a mí se me lagueó todo. Lo primero que pensé fue llenar una gran parte del lugar con pistones y accionarlos. Así cada pistón que esté conectado irá de arriba a abajo, bajando los FPS del que mira el mecanismo. Pero luego de analizar la situación, la verdad es que es muy tedioso tener que conectar cada uno de los pistones a un reloj. Solo pude conectar estos y ya me cansé. Así que esta idea fue descartada. Luego de indagar un poco más por mis neuronas, recordé la TNT, el objeto que más Minecraft ha roto a lo largo de los años. Y la verdad es que es bastante efectiva. Miren nomás cómo se me laguea absolutamente todo. Pero no puedo usarla. Aquí viene el contexto. Hace tiempo grabé un video corto donde troleaba a un amigo llamado Fer, donde le convertía toda la casa en TNT y lo explotaba. Pero esto generó muchísimo lag en el servidor, ya que como Minecraft está programado por 5 chimpancés desde la selva, las TNT se buguean y nunca paran de explotar si es que hay muchísimas. Así que terminé lagueando el servidor, Ghosty y Tony me gritaron por mongol y bueno, fin del contexto. Idea descartadísima. Seguí pensando y recordé un video de El Rich MC de hace 8 años, donde explicaba la ciencia del lag. Y en el video prueba dos cosas interesantes que me podrían servir: la lava y las vallas. Intenté con la lava, pero la verdad no lo encontraba muy viable, ya que se necesita muchísima lava para en verdad laguear el dispositivo de una persona. Y solo da lag cuando baja la lava, no es todo el rato. Lo mismo con las vallas, parece que Mojang las nerfeó o no sé, pero parece que ya no producen ningún tipo de lag. Luego recordé un video que grabé hace tiempo de un reto donde tenías que buscar un objeto dentro de muchísimos cofres. Y me acuerdo claramente que los vecinos que estaban al lado del que estaba haciendo el reto se quejaban de que había mucho lag. Así que decidí comprobarlo y llené todo un espacio con cofres y ¡wow! Sí que dan bastante lag. Tanto así que tuve que salir y volver a entrar del mundo porque de verdad me estaba yendo muy mal. Literal ya estaba lejísimos y seguía el lag. Al ver esto sentía que mi plan de destruirle el celular a un niño seguía un buen camino, pero todavía faltan cosas que probar. En las profundidades de mi cerebro encontré que en Minecraft algo que laguea mucho son las entidades. Así que estuve pensando en la criatura más molesta del mundo de los cubos, hasta que se me pasó por la cabeza el pollo. Nevi, ¿todo bien? ¿Por qué te parece molesto un pollo? Bueno, encima de que son muy pequeños y muy ruidosos, su carne solo da 3 muslitos. Aparte que si los dejas un rato te llenan de huevos la zona. Pero bueno, luego de spawnear unos cuantos pollitos, muchos pollitos, luego de spawnear pollitos no me había percatado de que en el servidor hay un detector de criaturas por chunk. Entonces si detecta que hay más de 5 criaturas del mismo tipo en un mismo chunk, las elimina. Esto es más que nada para evitar el lag y es algo muy bueno, pero en ese momento quería romper algo porque me estaba arruinando los planes. Pero bueno, no importa. Luego recordé que podía hacer lo mismo pero con flechas, pero también hay detector de entidades por chunk y bueno, si detecta que hay muchas flechas las eliminará y ya. A este punto del video quería rendirme, ya que si solo lagueaba los celulares de los niños con cofres iba a quedar muy aburrido. No es que no quiera usarlos, de hecho te sorprenderá lo que hice más adelante con los cofres, pero igualmente no era suficiente. En eso por fin algo en mi cerebro hizo clic. Se viene contexto. Tengo mi canal de Twitch donde antes hacía muchos eventos con la gente del servidor, pero esto no es lo importante. Tampoco te pediré que me sigas en Twitch, ya que hago directos diarios por ahí. No, para nada. El tema es que en la sala de espera que preparaba para entrar al evento siempre estaba el gracioso que le gustaba llevar fuegos artificiales y explotarlos al frente de la gente, ya que todos sabían que estos objetos laguean mucho a los dispositivos de gama baja, en especial si son fuegos artificiales bien cargados y en especial si estás jugando en celular. Cuando recordé esto, primero amé mi cerebro y segundo decidí hacer una prueba antes de planearlo todo. Hice un pequeño piso de dispensadores de 3×3, lo llené de fuegos artificiales y le puse la redstone encima y
preparé un reloj de redstone para que no paren de activarse. Entonces vi de que de esta forma podría soltar muchos fuegos artificiales a la vez. Y tú sabes lo que eso significa, ¿verdad? Ajá, sí lo sabes. Mucho lag. Con esto mi idea se había completado, así que ya puedo ponerme manos a la obra con la máquina. Pero antes me gustaría pedirte que te suscribas, ya que tengo la meta de llegar a los 100.000 este año. De antemano, muchas gracias. Me dirigí a mi servidor Ignis Network y en el último video que subí a mi canal, 2 suscriptores llamados Taylor y Goyito querían que grabe en el Survival PvP, ya que en todos los videos que hago los grabo en el PvE. Así que como youtuber humilde que siempre escucha a sus suscriptores, me metí al PvE. Nada, mentira, me vamos al PvP. Busqué una zona la cual no pueda perjudicar a nadie cerca, ya que quería reventarle el celular a solo una persona, no a todo el servidor, al menos no hoy. Y encontré esta zona que estaba perfecta para mi plan. Hice el plano de mi máquina como todo un arquitecto mecánico científico matemático, aquí lo pueden ver, y lo comencé a plasmar en el juego. Prácticamente es un cubo de dispensadores, así que esta parte no es la más complicada de todas. Eso viene después. Aquí te dejo tremendo timelapse del cubo de la tortura modo ASMR, ya que necesitarán relajarse para lo que se viene. Listo, ahora solo faltaría poner la redstone en el piso, tal que así, y en el techo, tal que así. Algo que hasta el momento no había pensado era el mecanismo de las paredes. Déjenme decirles algo, no soy muy bueno con la redstone, ¿ok? La verdad me cuesta muchísimo hacer mecanismos porque para mi lógica deberían funcionar de tal manera, pero en verdad es algo completamente distinto. Pero también tengo que decir que para este video mi cerebro estaba al 100%, así que hice esto al primer intento, obviamente sin pruebas previas, claramente. Para este mecanismo puse uno de arena aquí, la antorcha ahí y atrás un repetidor. Cuando lo probé y escuché que funciona, me puse manos a la obra. Algo que aprendí aquí es que por alguna razón la arena sirve como conductora de electricidad, ya que también escuché que se prendía el dispensador de arriba, poniendo la arena tal que así. Así que ya saben, chicos, siempre aprendes algo nuevo en el día a día. Les dejo el timelapse del mecanismo, ya que no me gustaría que lo repliquen, aunque dejaré el tutorial subido solo para miembros del canal. Así que si vas a reventar mi servidor, al menos paga primero. Y listo, este es un módulo. Obviamente, como soy un flojo del demonio, lo que hice fue copiar el módulo tal que así y pegarlo cuantas veces sea necesario para cubrir todos los dispensadores. Así quedaron todos los módulos juntos formando una cara de la máquina. Le hice ciertas modificaciones al mecanismo para que de alguna forma todos los repetidores se unieran, para así crear una reacción en cadena con el reloj de redstone. Todo al primer intento sin ninguna prueba previa, ya que soy un genio de la redstone y nadie me gana. Y listo, ahí quedó. ¿Te acuerdas que te mencioné que había algo más complicado que poner dispensadores y la redstone? Pues esto es. Lo que me tomó más tiempo de todo no fue ni el mecanismo ni el cubo en sí, sino fue poner los fuegos artificiales dentro de los dispensadores. Con esto aprendí que al mantener presionado la ruedita del mouse puedo esparcir los fuegos artificiales del creativo sin tener que estar duplicándolos y poniéndolos uno a uno. 9 años jugando a este juego y todavía sigo aprendiendo cosas. Aún mi mano. Luego de gastar 30 minutos de mi vida poniendo fuegos artificiales, le hice unas pruebas, pero no quiero mostrarte el resultado todavía. Tendrás que esperar hasta el momento de la verdad. Tenía una cara lista de la máquina, lo que faltaba eran las otras 5 caras del cubo. Pero tranquilo, gracias al increíble WordEdit tenemos este comando llamado /rotate, el cual sirve para rotar lo que tienes copiado para que sirva en diferentes posiciones. Copié toda la cara lista, roté la copia y calculé para que quedara exactamente donde debería estar la siguiente capa. Aquí mismo. ¡Perfecto! Lo mismo hice con las otras 2 caras para que quedara tal que así. ¡Qué maravilla! ¡Dios mío! Y lo mejor de todo es que se pega junto con los fuegos artificiales dentro. ¡Maravilloso! Y editando el video me di cuenta de que también pude haber hecho eso con los módulos uno a uno, así no tenía que rellenar todos los dispensadores con fuegos artificiales uno a uno. Pero bueno, ya está hecho. Digamos. Poco a poco se acercaba el final de la construcción de mi máquina revienta teléfonos. Procedí a hacer el reloj de redstone para el techo. Facilito, la verdad. Y cuando lo conecté, me di cuenta de algo. No llegaba a las esquinas que estaban más lejos. Yo aquí comencé a paniquear porque no sabía qué hacer. O sea, ¿qué se hace en estos momentos cuando no llega la redstone? Estuve a un paso de rendirme y eliminar todo, cuando retomé la cordura y decidí sacrificar un dispensador para poner un repetidor, para que así llegara la señal a las esquinas. Aquí ya estaba feliz porque solo me faltaba el piso del cubo.
cubo. Así que hice una prueba con el mismo mecanismo de la antorcha con redstone para que se apagara y se encendiera. Y ¡pimba! ¡Funciona perfecto! O al menos eso creía. Luego de observar un buen rato me di cuenta que la redstone no llegaba a la esquina del otro lado. No sabía qué hacer, me estaba volviendo loco. Nunca sé qué hacer cuando no llega la señal de redstone. Intenté hacer lo mismo de arriba, sacrificando un dispensador para poner un repetidor, pero no funcionaba. No podía dejar apagada toda esa esquina. Eran 10 dispensadores que no se iban a usar. Estaba a nada de tirarle el proyecto a la basura e irme a dormir porque eran las 11:30 de la noche. Pero no me rendí. Gracias a la vida y al amor de mis padres, nací con un IQ mayor al promedio de 33,9, así que utilicé mi gran cerebro para resolver el problema. Lo que hice fue simplemente preparar otro reloj de redstone cerca de esa esquina, alejarlo un poco y que llegue la señal justa y necesaria para que pueda encender esos 10 de redstone que faltaban. Tuve que sacrificar un dispensador de nuevo, pero bueno. ¡Listo! Eso era todo. ¡Por fin! Luego de tanto tiempo tengo la máquina de lag revienta celulares, lista para romperle el dispositivo a cualquier niño. Ya era hora de la tortura. Aquí es donde entró nuestra primera víctima, Iker. Le advertí sobre algunos daños que podría sufrir su dispositivo, pero aún así accedió a entrar en la máquina. Lo llevé a que conociera su perdición y lo encerré dentro. Espera, algo anda mal. Todavía no he prendido la máquina y ya se me está lagueando un poco el Minecraft. Tú, el que estás viendo el video, espero que no te hayas olvidado de los cofres, porque preparé algo muy especial. Toda la zona de la máquina de lag revienta celulares la encerré con cofres. Son 7 capas de cofres en los lados y arriba. Así los cofres y la máquina se complementarán como los huevos de codorniz y el yogur. No pregunten de dónde saqué esa combinación. Iker me comentaba que ya estaba experimentando cierto lag, pero no sabía lo que se avecinaba. Hice los preparativos, activé los relojes de redstone y le avisé que se preparara porque se venía algo grande. Llegó por fin el momento de probar la máquina ante todos ustedes, porque la probé solo una vez con una cara hecha, pero no con todas. No sabía si iba a funcionar, pero solo lo hice. Fui conectando reloj por reloj poco a poco para llegar a conectar todas las caras. Se escuchaban los sonidos, los fuegos artificiales retumbaban en mis oídos. Me metí en el cubo y era un espectáculo total. No me lo podía creer. Lo había logrado. La máquina revienta celulares estaba funcionando casi a la perfección. Iker no respondió, pero cuando desapareció di por logrado mi cometido: romperle el celular. Paré la máquina y lo esperé para que diera sus últimas palabras, cuando me di cuenta que el techo no tenía fuegos artificiales dentro, y pasando por fuera vi que me olvidé activar un reloj de redstone, así que la máquina todavía no había llegado a su máximo esplendor. Regresó Iker con las buenas nuevas de que se le había lagueado el teléfono completamente. La verdad es que me alegré mucho del resultado, pero habiendo solucionado lo que falló con Iker, decidí llamar a otra persona más. Toti llegó para ser mi último conejillo de indias, mi rata de laboratorio. Dijo que no le importaba lo que sucediera con su celular, por lo que me apuré en llevarlo al cubo de la tortura. Revisé 2 veces que todo esté bien construido y preparado. Di el visto bueno, así que le avisé a Toti que iba a comenzar. Fui conectando nuevamente reloj por reloj. Ahora sin falta, todo estaba conectado, los suelos y el techo, y listo. La máquina estaba en su total funcionamiento, pero comencé a sentir miedo. Este lag era bastante inusual. Era lag que no sentía en el intento anterior. No solo era lag de FPS, sino era lag de TPS del servidor. Básicamente los TPS son lo que miden el lag de un servidor de Minecraft. Si están en 20, va perfecto. Si están en menos, cuidadito. Me asusté cuando quise parar la máquina para que ya no dé lag, pero no podía romper nada. No sabía qué pasaba. Estaba muy desesperado. Parece que la máquina comenzó a trabajar por su cuenta. Esto se puso muy tenso cuando me sacó del survival, y cada vez que entraba no podía romper nada ni podía hacer ningún comando. No me registraba los mensajes que mandaba en el chat, nada. Me comenzaron a llegar flashbacks de cómo Ghosty y Tony me gritaban por hacer el troleo de la TNT, y no quería que esto terminara igual. Me seguía botando y seguía regresando intentando parar la máquina. Para mi suerte esto pasó. Parece que una de las máquinas se quedó sin fuegos artificiales. Menos mal, ya que eso fue lo que redujo el lag lo suficiente para poder salir y poder utilizar el World Edit para eliminar la máquina por completo. Tanto tiempo construyéndola para que al final tenga que destruirla. Pasé mucho miedo, pero ahora que todo este alboroto había terminado, pude irme tranquilo del servidor sin que me griten. Y obviamente con mis logros conseguidos: romper 2 celulares de los usuarios de mi servidor de Minecraft. Sé que te encantará este video que sale en pantalla ahorita mismo. No te lo pierdas, está muy bueno.